Hoy os voy a hablar sobre las diferentes pruebas diagnósticas que se pueden hacer a nuestros animales para las diferentes patologías que se pueden presentar. Va a ser un vídeo muy general, pero muchas veces nos pasa a los veterinarios como profesionales que las personas no entienden muy bien qué se tiene que hacer, por qué se tiene que hacer y cómo pueden ayudar a la salud de su animal estas pruebas. Iremos un poco de menos a más, de lo que suele hacerse más habitualmente a lo que sería un poco más raro o menos habitual, menos frecuente, y un poquito para qué patologías se podrían utilizar. Habitualmente cuando venís al veterinario, lo primero que se hace es una serie de preguntas, una anamnesis. Se preguntan muchísimas cosas del animal, ya lo hemos hablado otras veces, de su alimentación, sus hábitos, su comportamiento, todo lo que el veterinario piense, según la patología que sea, que puede ayudar a enfocar lo que le esté pasando. Es bastante habitual que lo primero que hagamos sea una analítica sanguínea, porque en el caso de, por ejemplo, vómitos, diarreas, apatía, anorexia, que el animal no quiera comer, es de lo que más nos va a ayudar. Y en esas pruebas de sangre, pues dependiendo perdón, muchas veces en función de lo que veamos en una primera prueba más básica, iremos a buscar otras cosas con esa sangre que hemos extraído para profundizar en esas pistas, porque es como un juego de pistas, que nos esté dando esa primera analítica básica. También depende de la edad del animal. Sería muy raro, si no hay unos síntomas muy concretos, que a un animal muy joven buscásemos un problema de hipotiroidismo o de hipertiroidismo en el caso de los gatos. Sería muy raro también que buscásemos un problema de diabetes, por ejemplo, porque son enfermedades que con más frecuencia con mucha más frecuencia son en animales mayores, adultos o ya seniors, más abuelitos. Entonces, en un animal muy jovencito podemos buscar problemas parasitarios o víricos que se van a reflejar no tanto en una analítica básica como tal, pero sí en pruebas sanguíneas de anticuerpos, antígenos, que se hacen diferentes test con esa muestra de sangre. Otra prueba muy habitual y muy frecuente es la radiografía. Para problemas de cojera, para problemas también abdominales, vómitos, diarreas, posibles cuerpos extraños, cosas que se haya podido comer nuestro animal. La radiografía nos va a ayudar muchísimo para encontrar la causa de ese malestar, bien sea vómitos, diarrea, bien sea una cojera. También problemas pulmonares, veremos las radiografías pulmonares dan muchísima información y enfocan mucho el tipo el origen de la tos o del problema cardiorrespiratorio que puede estar teniendo nuestro animal. ¿Dónde no nos sirve una radiografía? Por ejemplo, en problemas que estén, sobre todo la cabeza y la cavidad nasal, puesto que para obtener, por ejemplo, una buena radiografía de la zona nasal que nos ayude a hacer un diagnóstico de un problema de nariz, es bastante complicado y podría ser que nos ayudara si fuese una radiografía de las que utilizamos cuando buscamos problemas dentales, porque son radiografías que van a una zona muy localizada. En cambio, una gran radiografía nos enseñará un cráneo, pero se van a superponer muchas estructuras y no nos va a dejar ver exactamente lo que estamos buscando. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Gana terreno también hoy en día por muchos motivos, porque es una prueba que permite ver otras estructuras, que no necesita que el animal esté perfectamente quieto, pensar que la radiografía es como una foto. Si el animal no está quieto, la foto sale movida y nos limita el diagnóstico. En cambio, tenemos las ecografías que tanto de abdomen como de tórax ayudan a muchos diagnósticos. La ecografía se complementa a la radiografía. La radiografía nos deja hacer una foto, es una cosa que es estática, que nos deja ver cosas en escalas de grises, de más blanco a cosas que son más sólidas, a negro, cosas que son más blandas o que no existen o que no podemos ver, como es el aire. El aire en las radiografías se ve negro.
Luego tenemos la ecografía. La ecografía nos permite ver texturas, si algo es más duro, si algo es más blando, si el color, en lo que es una escala de grises, pensar que en la ecografía vemos tonos de grises, si es más blanquecino tendrá un significado, si es más oscuro tendrá otro significado. Cada órgano tiene una ecogenicidad, o sea, una textura o un color ecográfico particular, y la ecografía nos permitirá saber si ahí hay un problema o no. Complementan a la analítica sanguínea, por supuesto. Si yo tengo un hígado que en vez de ser de un gris clarito como un granulado muy fino, tengo que tiene una zona muy blanca, y luego en mi analítica sanguínea tengo que los valores del hígado están muy elevados, pues esto se correlaciona y nos va a ayudar a seguir más adelante en ese diagnóstico, o como os dije antes, es como un juego de investigación. Son unas pistas que nos llevan hacia un camino que es ese problema hepático. Luego tenemos muchas otras pruebas que son más invasivas, más complicadas o más costosas. Otras pruebas como los TAC, la tomografía axial computarizada o las resonancias magnéticas, nos dan muchísima información, una información como en 3 dimensiones. En el caso de los TAC, de la tomografía axial computarizada, tenemos que nos puede dar muchísima información de todo lo que hay, todo eso que no podíamos ver con una radiografía. Un TAC nos va a permitir ver dentro de la cavidad craneal. También nos va a permitir valorar todas esas estructuras nasales y orales que no nos permitía ver la radiografía por la superposición. Entonces pensar que una tomografía, tomos significa cortes, entonces lo que va haciendo son cortes seriados, muy juntos, muy juntos, muy juntos, y luego gracias a un ordenador eso se integra y da una imagen tridimensional, con lo cual si tenemos un pequeño tumor o un pequeño pólipo en la nariz, en ese TAC va a aparecer y podremos ir con las diferentes formas que se dispongan para esa patología a solucionarlo. O también se utiliza para saber el alcance de algunos tumores. A veces tenemos un tumor muscular o con una consistencia que a la palpación no nos deja saber hasta dónde llega, pues ese TAC nos dirá si el hueso está afectado, hasta dónde tendría que ir el cirujano para retirar eso. También valorará, se pueden utilizar contrastes y puede valorar la actividad de ese tejido, y si los ganglios linfáticos que pertenecen a ese tejido están afectados también se teñirán con ese contraste. Lo que pasa es que es una prueba que necesita que el animal esté anestesiado. Nosotros muchas veces nos hacen un TAC y nos quedamos quietos y ya está, pero los animalitos ya sabemos que tienen que anestesiarse para este tipo de pruebas, que tienen que estar muy quietos mucho rato. Y otra limitación que tiene es la económica, puesto que es una técnica de diagnóstico avanzado como la resonancia, que también necesita anestesia. Son técnicas que son bastante costosas. ¿Qué más podemos hacer? Muchas veces puede pasar que en una analítica veamos, en una teja en general, nos indique que hay un problema de malabsorción intestinal. Hacemos unas segundas pruebas que nos dicen que sí, nos confirman que hay un problema de malabsorción, y además nos pueden afinar y decirnos el problema está en la parte superior o la parte proximal del intestino o en la parte final. Y entonces, ¿qué hacemos? El siguiente paso, por ejemplo, en un problema como este, sería una endoscopia o una laparotomía. ¿Qué es una endoscopia? Es introducir una cámara. Pues una endoscopia es cuando entramos, o los especialistas entran con una cámara, un conducto, igual también es una técnica que tiene que estar anestesiado el animal, y entra con una cámara tanto por la parte craneal, por la boca del aparato digestivo, o por la parte caudal, a través del colon recto. Entonces, con esta técnica tenemos una herramienta de diagnóstico muy importante, porque tenemos una imagen, o sea, podemos ver dentro de ese intestino lo que está pasando, si hay mucha inflamación, si hay secreciones, si hay pequeñas hemorragias, si hubiese alguna úlcera. Y además de esto, no sé si más valioso aún que verlo como tal, es la toma de muestras. Se pueden tomar muestras de los diferentes tramos del intestino y mandarlos al laboratorio para hacer una biopsia. ¿Qué pasa con esta técnica?
es muy práctica porque el animal, en cuanto se despierta, puede recibir tratamiento. Pensar que cuando vamos a hacer una endoscopia diagnóstica, lo ideal es que el animal no haya recibido tratamiento con corticoides o haya sido hace mucho tiempo para no alterar el resultado de esa muestra. Y en el momento que hacemos la endoscopia, si el endoscopista nos dice, uy, veo una inflamación muy importante de esta mucosa, el intestino está muy mal, hay muchísima inflamación, el animal inmediatamente puede recibir una dosis de corticoides, que es normalmente lo que se usa para tratar muchas patologías inflamatorias, en contra de lo que sería la otra técnica que nos sirve para la obtención de muestras, que es la laparotomía, la toma de muestras de biopsia por laparotomía. Tenemos que abrir lo que es el abdomen, acceder a ese intestino y tomar diferentes muestras. En general se toman 4 o 5 muestras dependiendo de las lesiones que queramos ir a buscar, o si está todo el intestino afectado, si hay solo una parte del intestino afectada. Con esto cogeremos una muestra de toda la pared. Con la endoscopia hay un pellizco, pero con esta técnica se hace un corte de toda la pared y queda un agujero que hay que coser, necesita unos días para cicatrizar, y posteriores a todos esos días de cicatrización es cuando se comienza el tratamiento antiinflamatorio, si es el que el animal necesita. Por lo tanto, una endoscopia y una laparotomía, aunque son técnicas que reciben, o sea, de que se obtienen las mismas muestras, entre comillas, muchas veces o algunas veces no son 100% lo que necesitamos. Si del intestino están afectadas las capas más profundas, ese pellizco que del endoscopio no nos va a permitir tomar la muestra que necesitamos. Pero contraparte de la laparotomía es que la recuperación es mucho más larga, aunque la muestra sea suficiente. ¿Qué pasa? Podemos decir, bueno, pero mejor una laparotomía, la muestra siempre será suficiente. Sí, pero con una endoscopia a veces puedo coger 20 pellizcos, en cambio con una laparotomía es preferible no hacer 20 agujeros en el intestino. Normalmente se hacen 4 o 5, como mucho 6. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Son pruebas parecidas muchas veces, pero suelen ser complementarias. Otra ventaja de la endoscopia, eso siempre hay que decirlo, es que a veces solucionan el problema. Si el endoscopista entra y encuentra allí un cuerpo extraño, que es el que está causando esa reacción de vómitos crónicos que a veces no se ven en las radiografías, dependiendo del tipo de material que sea el cuerpo extraño, pues con el endoscopio el cuerpo extraño irá fuera y en general ayudan o solucionan el problema. Por último, y seguramente me dejo algunas pruebas por comentar, las pruebas de diagnóstico avanzado, como la fluoroscopia, son radiografías dinámicas que se utilizan sobre todo en intervencionismo. Cuando en los humanos escuchamos que van a hacer un cateterismo, una angiografía, es porque hay un arco que va generando esas imágenes radiográficas con contrastes, y el cirujano intervencionista puede acceder a ese tejido o a ese órgano a la vez que va visualizando el procedimiento. Esto también en veterinaria no está tan utilizado, yo no lo he visto nunca, pero se utiliza en general para cirugías cardíacas. Si hay alguna otra prueba que vuestro veterinario os haya dicho que se ha de realizar y queréis que os la explique un poco más, no dudéis en comentárnoslo, o visitar nuestro Instagram, @betaliansreus, y con un mensaje les podremos ayudar a resolver algunas dudas. Muchas gracias.